buenas noches. Hoy vamos a terminar de debatir nuestro tema de la semana. En esta ocasión, ¿qué decir de la cancelación del nuevo aeropuerto en Texcoco? Para concluir con este polémico asunto, se encuentra con nosotros la mesa de los jueves. Sabino Bastidas, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Leo. Luis de la Calle, Luis, muy buenas noches. Viridiana Ríos, Viridiana, muy buenas noches. ¿Qué tal, Leo? Bueno, comienzo contigo, Luis, porque tú dijiste es el final del sexenio en materia económica para López Obrador, si efectivamente se cancela Texcoco. ¿Lo sigues sosteniendo? Bueno, todo depende, pero Sí. es potencialmente una decisión que complica el manejo económico para todo el sexenio, sí, por supuesto. Sí. El crecimiento es fundamentalmente resultado de la inversión, que te impulsa el consumo, la actividad económica, pero sobre todo te impulsa la capacidad de crecimiento después. Y la inversión sucede en un ambiente que es propicio a la inversión. O sea, el costo de la consulta, de la forma como se ha manejado, no es tanto de si se fue a un lugar u otro, sino cómo lo interpretan los inversionistas que van a hacer proyectos de muy largo plazo, que implican un riesgo importante en términos de si México es un lugar propicio para invertir o no. A los que el gobierno mismo, me refiero al gobierno entrante, les había prometido que la decisión iba a ser favorable a Texcoco. O sea, no es una especulación, sino los altos funcionarios de este gobierno entrante, Romo y Ursúa. Romo y Ursúa, le aseguraron a los inversionistas que la decisión era Texcoco, y bueno, pues no fue Texcoco, y entonces eso tiene un costo en materia de... Y ahora van a mandar a los mismos, Luis, a Romo y a Ursúa, a tratar de convencer de... Van a tener es remar contra corriente. Van a tener que ganar esa confianza, y la confianza del inversionista, de los mercados, del compromiso de recursos, es algo que se tiene que ganar todos los días. Tú no puedes pensar que ya tienes la confianza de los inversionistas y que puedes dormir tus laureles. Sí. Se tiene que ganar todos los días y es muy fácil perderla. Entonces el gobierno sí va a ser marcado en el sentido de que si no logra ganar la confianza de los inversionistas, no le van a alcanzar los números. Andrés Manuel insistió durante muchos meses, y creo que con mucha razón, de que él quería que la inversión pública y la privada se complementaran, que fuera mayoritariamente privada la inversión. México debe invertir alrededor del 25% del PIB. Yo diría una buena proporción, 5% pública y 20% privada. De ese 20% es mayoritariamente nacional, pero también extranjera. Y eso va a suceder en la medida... ¿En cuánto estamos, nada más, para terminar con tu comentario? ¿De inversión? De inversión, como proporción del PIB. 23 más o menos. 23%. ¿Y el gobierno pone 3? El gobierno 3 puntos del solía PIB. poner 4, casi 5 en algunas ocasiones, y en los últimos 2 años hemos puesto 3%, que es altamente insuficiente. Viridiana. Bueno, me gustaría dejar de hablar un poco sobre los temas puramente económicos, porque quiero comenzar a interpretar la señal de López Obrador. Sí. Me parece importante interpretarla porque creo que ya es del conocimiento común que esta es una señal política, Correcto. en donde López Obrador manda la señal de el poder político ya no va a estar por debajo del poder económico. Sí. Pero la cuestión es que esta señal que él manda es una señal enormemente ineficiente, porque es una señal que le va a costar mucho en términos de presupuesto, que tiene a los mercados pues ligeramente nerviosos, en algunos casos fuertemente. Entonces me pregunto por qué manda una señal tan ineficiente. Y me parece que esto, para entenderlo, tenemos que pensar en este balance de fuerzas entre la cuestión política y la cuestión económica. López Obrador se percibe a sí mismo como más débil que su adversario político, en este caso, la cuestión económica. Y creo que por eso está reaccionando así. Con todo y los 30 millones de votos, con todo los 53%. Justo creo, Leo, que tenemos que empezar a entender el López Obrador como un político de oposición, que está acostumbrado a estar en la oposición y que creo todavía no se ha dado cuenta de que pudiera utilizar los mecanismos institucionales del Estado para ir en contra de los intereses del capitalismo de cuates, etcétera. Entonces, ¿esto qué genera? Genera un López Obrador que pues da manotazos de forma pues extremadamente, digamos, ineficiente. ¿Irracional? Yo no sé si... Con otra racionalidad. Yo no con sé una si racionalidad política. Claro, es la racionalidad política sobre la económica, ¿no? Pero sobre todo es la racionalidad de alguien que no está dispuesto a competir bajo las reglas del capitalismo de cuates actuales.
Y dado que no está dispuesto a competir bajo esas reglas, está empezando a generar reglas nuevas. Sabino. Yo creo que asumir la presidencia de la República en México no es asumir el poder político. Esto es muy fuerte. Pero yo creo que el presidente de la República electo sabe de dónde viene. Y yo creo que hay que explicarnos estas decisiones a partir de la lógica en la que venimos. Tenemos al poder público parcial o totalmente capturado por poderes fácticos desde hace mucho tiempo. Este es un tema del que han escrito, del que hemos discutido mucho. Y estos poderes fácticos, para un nuevo gobierno que llega con la legitimidad de 30 millones de votos, debe ser muy difícil pensar cómo asumes la presidencia de la República. Yo no lo vería como una decisión ineficaz. Yo creo que el presidente está tomando una decisión política. Y creo que está mandando una señal política de, efectivamente, aquí está el Estado mexicano. Estoy reivindicando el papel del presidente de la República, jefe del Estado mexicano, frente, no a los mercados, frente a parte de esos mercados que son empresarios concretos, intereses concretos, el capitalismo, de ese capitalismo de cuates. Entonces, enfrentar la presidencia de la República, asumir la presidencia y saber que tus tres antecesores ejercieron parcialmente el poder político porque o se entregaron, o negociaron, o pactaron, o se dejaron, debe ser muy difícil para Andrés Manuel López Obrador. Sobre todo porque él tiene una promesa de cambio. Entonces, lo comentábamos antes de entrar al programa, esta idea, este es uno de los nudos de la democracia contemporánea, del mercado contemporáneo, y creo que el presidente López Obrador está tratando de mandar una señal muy fuerte de soy capaz de lo que se ofrezca. Ahora, ¿van a jalar conmigo o no van a jalar conmigo? Vamos a ver cuál va a ser el balance. Pero quiero enfatizar, se trata de un cambio de élites también. Es que a eso voy, y qué bueno que lo tratas, porque lo hemos estado tratando durante esta semana. Si esto es un cambio, para terminar con el capitalismo de cuates, que tanto hemos criticado en este espacio, para que efectivamente ahora sí hay una economía de mercado, lo hemos dicho mucho, ¿no, Luis? Que los siguientes empresarios sean gente que hagan sus fortunas porque pueden competir en un mercado, eso está bien, yo creo. Pero si esto es simple y sencillamente un cambio de élites, un cambio de cuates, de un capitalismo de cuates a otros cuates, bueno, pues ahí sí, creo que ahí está el tema. Déjame darle el beneficio de la duda a López Obrador. No, bueno, llégale. A ver, déjame contar una anécdota muy rápido. Hace algunos años, y no la encontré en internet, entonces hablo de memoria. Entrevistaron al mayordomo de la Casa Rosada, que es la residencia oficial en Argentina. Y este hombre lleva todos los años como mayordomo de la Casa Rosada. Y evidentemente le preguntaron que cuál había sido la experiencia política más importante en tanto, porque estuvo de la revolución, le tocaron los militares, le tocaron la transición democrática, que cuál había sido la experiencia política más importante. Decía que no se metía en política y que no quería opinar, pero dijo al final, dice, mire, la observación más importante es que los anfitriones de la Casa Rosada cambian periódicamente. Pero los invitados no cambian, esos son los mismos. Y a mí me gustó mucho la frase porque representa la figura de la primera, la segunda y la tercera fila de los informes de gobierno de este país de los últimos 18 o quizás 24 o todos los años. Aquí cada año viene Raúl Ferráez a presentar su lista de los 300 líderes mexicanos. En la única categoría que no cambia, siempre han sido los mismos empresarios. Son la de los empresarios. Y el viejo régimen priista que tenía un modelito en donde cada sexenio había como una camarilla de nuevos empresarios, producto de los favores, no del capitalismo, producto de la... Pero que iban renovando la clase empresarial. Y hace 18 o 24 años o más que la clase empresarial se ha enquistado. Entonces, también la señal que está mandando Andrés Manuel López Obrador es, señores, aquí está el interés público por encima del interés privado o del interés particular. Y esa sí es una señal política muy fuerte. Creo que es una señal política, no hay duda, Sabino. Creo que la verdadera cuestión es si es la señal política que necesitaba. Me parece que... Y necesitaba hacer lo del aeropuerto. Me parece que había formas de hacer incluso lo del aeropuerto que hubieran resultado en una señal con la cual el votante centrista de López Obrador, que al final del día fue el que lo llevó a ganar la elección, se hubiera sentido satisfecho. Te pongo un ejemplo. El gran problema, aparte del aeropuerto, era que los terrenos aledaños ya se los habían medio que acaparado ahí, ciertas élites, iban a hacer lo que llamaban la Nueva Santa Fe, en vez de parques,
túneles en vez de pues lagunas de regulación, Aerópolis, ¿no? etcétera. Aerópolis, ¿no? Hay varios nombres para esta distopia de concreto. Para esta distopia de concreto que iba a hacerse. Pero a mí me hubiera gustado que el manotazo en la mesa fuera, ¿sabes qué, señores? Estos predios pues los vamos a expropiar con todo cariño, los Ahí vamos sí a hubieras tenido un convertir en problema con el parques, perfil de los Andrés vamos a- Manuel, expropiando. Espera, pero bueno, a lo mejor no los tienes que expropiar, pero simplemente cambias el plano ejecutivo de lo que se iba a desarrollar. No había ni siquiera que O sea, tu punto, expropiar. Viridiana, es que estaba bien dar esa señal, pero no con el aeropuerto, no Mi con la punto- cancelación del aeropuerto. ¿Y sabes qué? Lo cual yo coincido, ¿eh? No, Yo- o sea, yo creo que esa señal es extremadamente necesaria, porque en todo lugar en donde tú ves por qué México no crece, Sí. no, bueno, hay quien dice que es la falta de infraestructura. Honestamente, la variable que más está deteniendo el crecimiento económico es la falta de competencia. Y lo sabemos todos. Y el Estado de eso Derecho. está, y eso está Esa es fundamentado ineficacia y del eso es Estado, corrupción. deja de funcionar Y eso el está Estado. fundamentado en el capitalismo de cuates. Yo creo que Andrés Manuel López Obrador recibió ese mandato en la elección. Sí, exacto. O sea, Totalmente. de cambiar. Sí, sí, sí. Y no se requería más de allá del 1 de julio para entenderlo. O sea, debería él, digamos, interpretar el mandato. También lo recibió Fox, de hecho, de alguna Sí, manera. sí, es correcto. De terminar con el corporativismo. Y Fox se equivocó porque trató de adoptar las clientelas del PRI. Sí, sí, Y Andrés Manuel adoptó las clientelas del PRI cuando fue jefe de gobierno en la Ciudad de México. sí. Entonces, pero hoy sí tiene un mandato, creo yo, muy importante, de terminar con la relación simbiótica que es negativa para el país, que tiene con muchos grupos empresariales en el gobierno. Pero eso se resuelve, sobre todo, con mayor competencia, como bien decía Viridiana. Yo también creo. Y no con menor competencia. Sí. El otro día te escuché decir que la apertura había creado grandes grupos económicos. Es al revés. Entre más abres, menos capitalismo de compinches. O sea, los principales opositores a la apertura en todo, en las licitaciones, en el comercio exterior y todo lo demás, son los que son parte del... No, lo que yo dije, digo, nada más para aclarar, es que la apertura, cuando se dio el proceso, digamos, neoliberal, ¿no? Las privatizaciones y eso, sí, efectivamente, Pero es que- Luis, indudablemente No, porque hubo en- empresarios beneficiados, uno de ellos que se Claro. convirtió en el hombre más rico del Claro. mundo. Que ese sector no se abrió. Exacto. O sea, es que, es que lo, no- lo privatizaron no, y no siguieron con la apertura. No solamente lo privatizaron, sino Sí. que lo prometieron que Sí, lo iban a un privatizar monopolio. sin abrirlo. Por eso, pasó de un Entonces- monopolio privado, público a uno privado. Pero ¿cuál es el Pero problema? El punto es no tanto que la apertura haya causado, Sí, 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 sino ya que es te la entiendo. falta de apertura. Sí, Entonces, sí, sí, sí. yo creo que sería súper sano para el país que el sector privado tuviera un distanciamiento del gobierno. Porque cuando tú ves a un empresario importante alabar al presidente entrante o el presidente Sí. en funciones, le está pidiendo un subsidio. O sea, no se Sí, engañen. sí, sí, Usted sí. le está pidiendo un subsidio. De alguna manera, protégeme en un sector, ciérrame esto para mí. Quiero el mercado interno para mí. Sí, sí, sí. Y entonces... Y lo logran, Lo ¿eh? logran. Lo que es democráticamente mejor y lo que es más incluyente y hace de un desarrollo más armónico es abrir más y dejar Claro, de tener... completamente de acuerdo. Y por eso cierto, como... hay que cambiar. No necesitamos un país de líderes, Sí. o de 300 líderes que van a transformar México, sí, y sí. mucho menos el tlatoanismo. Necesitamos un país de ciudadanos donde todo el mundo pueda participar. Por cierto, hay que decirlo que las reformas de este sexenio estaban encaminadas también a eso, a terminar con esos Claro. grupos de interés. La reforma en telecomunicaciones sí abrió sí dio mayor Claro, ahora competencia. la- Perdón, me tengo que ir a una pausa. Regresamos en un momento.